Vamos a comenzar la clase. Bueno, vamos a continuar con el intestino delgado. Lo vimos. Mencionamos que el intestino delgado es parte del duodeno, que es en forma de C, y el yeyuno y el ilion. Y en la porción descendente del duodeno hay un ligamento, ¿verdad? El famoso ligamento de Treis es el que es la porción anatómica que divide tubo digestivo superior con tubo digestivo inferior, es el ligamento de Treis. Porque hay pacientes que, por ejemplo, si tiene un paciente que trae una úlcera gástrica, la popó se llama sangre oculta en heces, se llama melena. Algunos pacientes que tienen sangrado crónico de tubo digestivo, por ejemplo, una úlcera crónica, el estudio se llama melena, es sangre oculta en heces, es una sangre que ya está digerida, negra, ¿verdad? Y si es una sangre fresca, pues es un sangrado del tubo digestivo inferior. Entonces, para saber si es sangrado del tubo digestivo alto o sangrado del tubo digestivo inferior, bajo, es el ligamento de Treis, ¿verdad? Ya vimos duodeno. Vamos a ir con intestino delgado, yeyuno ilion. El yeyuno ilion dice su libro que mide de 6 a 7 metros, ¿verdad? Hay arterias iliares y arterias yeyunales, todas de dónde van a nacer. De la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Estas pueden tener hasta 18 ramas. Recuerden que el drenaje venoso es de la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Toda la sangre va a llegar ¿a dónde? A la vena porta. La vena mesentérica superior llega de manera directa y la vena mesentérica inferior se unen con la vena esplénica y ya llegan a la porta, ¿verdad? Entonces, es la pregunta de examen, ¿dónde llegan las venas yeyunales iliares? A la vena mesentérica. Sí, pero ¿a dónde va a llegar? ¿Se va a unir con la? No, o sea, a ver. Toda la sangre sin oxígeno llega a la vena porta hepática, o sea, la vena porta, es que es una vena. Va a llegar de dos afluentes, de la vena mesentérica superior o de la esplénica. La que se une con la esplénica, que es primero la vena mesentérica inferior, se une con la, y después llega a la vena, y después llegan a la porta. Entonces, eso no se lo voy a preguntar, para no perder tiempo en esto. Ahora, aquí hay unos vasos gilíferos. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Está la sangre con oxígeno, la sangre sin oxígeno y lo linfático. ¿Qué es la linfa? ¿Qué es la linfa? Toda la basura que llega. Apréndanselo. El sistema digestivo tiene la función simpática y parasimpática. La función simpática disminuye la peristalsis, disminuye la secreción de las glándulas de las hormonas y disminuye la digestión otra vez. El efecto simpático en el sistema digestivo disminuye la peristalsis, la secreción y disminuye la digestión, y lo parasimpático es todo lo contrario, ¿verdad? Lo parasimpático pues viene del vago y el simpático pues viene de los troncos simpáticos de los nervios espinales. Ahora, el intestino tiene tres zonas, ¿verdad? Una zona interna, una intermedia y una externa. La zona interna se conoce como mucosa. La mucosa es lo que tiene contacto con el alimento, con el quimo, con lo que sea. Es la parte interna del tubo digestivo, es un PVC. Y la parte externa se conoce como
serosa y es el famoso peritoneo visceral. Dijimos que hay peritoneo parietal que está en la cavidad endotorácica que forma una cavidad peritoneal y el peritoneo visceral es el peritoneo que tiene contacto con las vísceras. Entonces este corte hay tres zonas. La zona más interna de las vísceras, que es hueca, se llama mucosa y la más externa se llama serosa. ¿Ok? Serosa. Y hay una capa intermedia que tiene dos subdivisiones y se llama muscular externa y muscular mucosa, ¿verdad? ¿Qué me interesa de esto? Que tiene dos ¿qué? Plexos, ¿verdad? Los famosos plexos. Un plexo se llama plexo mientérico de Auerbach y plexo submucoso de Meissner. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué haya escuchado en algún momento de su vida? Bueno, el plexo mientérico de Auerbach es un plexo muscular que ¿para qué va a servir? Para aumentar la motilidad, la frecuencia de peristaltismo, para aumentar el tono y la fuerza de las compresiones de los intestinos para prolongar una buena digestión. Y el plexo de Meissner, que es un plexo submucoso, está muy inervado y vascularizado, es el que se va a encargar de estimular la parte digestiva, por ejemplo, el estímulo de la producción de hormonas y de sustancias químicas que hay en ese. Ahora, la vez pasada les había comentado que hay varias cosas que se producen en el intestino, ¿verdad? Díganme el nombre de una sustancia que se produzca en el intestino. La gastrina. ¿Qué más? ¿Cómo? Otro. Gastrina. Colecistoquinina. ¿Qué más? Motilina, secretina, y péptido inhibidor intestinal. Péptido inhibidor intestinal. Por ejemplo, la gastrina se produce por las células del estómago. Estas células y esta no sé cuál la produce, el duodeno, y aquí es estómago duodeno. Por ejemplo, el plexo mientérico de Auerbach es el plexo que va a estar encargado de la motilidad, del movimiento, del peristaltismo, y el de Meissner, que es un plexo, por eso se llama plexo mientérico, que es más, dijimos que hay tres zonas, una interna que se llama mucosa, una externa que se llama serosa y una intermedia que es la capa tubular, que es muscular externa y muscular mucosa. En la muscular externa pues va a estar el plexo de Auerbach, pues es motor. Y el submucoso de Meissner está muy vascularizado, es el que se encarga de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la gastrina. ¿Qué es la gastrina? Algunos lo ponen como una hormona, como si fuera una hormona que se segrega en el antro del estómago, ¿verdad? Y que estimula la producción de ácido clorhídrico para que haya digestión, ¿verdad? Mientras más concentrado sea el alimento, pues esa producción, ¿dónde estamos? En el antro, están ahí en el antro del estómago. La colecistoquinina es una hormona que se produce en el duodeno. Cuando ya llega la comida, el quimo al estómago, y hay una señal
que trae grasas, ¿verdad? Entonces hay que emulsificar las grasas y hay que ordeñar a la vesícula biliar. Entonces la colecistomilina va a producirse en el duodeno, que pues, funciona como una hormona que estimula la vesícula para que ésta se ordeñe. La motilina, ¿qué va a hacer la motilina? Va a aumentar la motilidad gastrointestinal. Por ejemplo, ¿necesitas un vaciamiento gástrico rápido o necesitas disminuir el vaciamiento gástrico? ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Usted come y a los 30 minutos está así empanzonado, ¿verdad? Está con reflujo, está con cólicos y con distensión abdominal. Y va a llegar un momento, como a las 2 horas, que vas a sentir como una percepción de hambre o percepción del estómago vacío. Y en algunos sienten como la peristalsis, como un ruido intestinal, ¿verdad? Bueno, el que se encarga de eso es la motilina, ¿verdad? Es la que eso se llama vaciamiento gástrico, cuando ya la comida pasa del estómago al duodeno y luego el intestino delgado va en esa extensión de hambre. La secretina es el que se va a encargar, por ejemplo, cuando mucha cantidad de grasas del estómago pasan al duodeno, no las puede emulsificar, va a estimular la producción mayor de ácido clorhídrico, la producción de mucosa para que la motilidad sea más rápida, y también va a estimular la producción de bicarbonato del páncreas para que se emulsifique sobre todo las grasas. Y el inhibidor de péptido es péptido inhibidor intestinal, por ejemplo, cuando haces ayunos, ¿verdad? Te castigaron, haces un viaje largo. Esto, algunos dicen que cada 90 minutos se produce. Entonces, cuando ya llega la sensación de comida y no hay comida, ¿qué vas a hacer? O fue poca cantidad de comida, el estómago, el cuerpo no puede gastar todo esto de producir la misma cantidad de sustancias, sino que las tiene que inhibir. Entonces, para inhibir el vaciamiento gástrico está el inhibidor, el péptido inhibidor intestinal. Eso va en el ayuno, por ejemplo, sobre todo en el ayuno. Hay un tumor que se llama gastrinoma, pacientes con úlceras crónicas. Ahora, cisterna de Kilo, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan cuando vimos la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia? Del lado izquierdo está el conducto torácico y del lado derecho, ¿cómo? ¿Pero cómo se llama? Es un vaso linfático, conducto torácico, vaso linfático, que lleva los detritos, la linfa, ¿verdad? Ahora, hay una estructura que está cerca de la arteria mesentérica superior, que es la cisterna de Kilo. ¿Alguien ha escuchado eso? La cisterna de Kilo va a agarrar todo el asunto linfático de la pelvis y de la panza, ¿ok? Curiosamente, el intestino delgado y el intestino grueso están repletos de nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son como filtros. Un carro que tiene aceite tiene un filtro que absorbe todos los detritos, toxinas, ¿verdad? Que hay, y esto lo va a llevar por otra vía que no es venosa, porque no puedes mezclar eso, ¿verdad? Si no estuviéramos siempre intoxicados. Y lo va a llevar, en este caso el intestino, todo el desecho, ¿verdad? Y viene otra pregunta del examen: aparte de los desechos de la linfa, ¿qué más llega a la cisterna de Kilo? Las grasas. Entonces, aquí tiene, ¿qué les dije? Estos. El intestino tiene vellosidades, que es como una gran carretera. Y el intestino absorbe. En el intestino grueso, ¿qué se absorbe? Agua y otras cosas por abajo. Y en el intestino delgado se absorben la mayoría de los micro y macronutrientes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es más importante? ¿El intestino delgado o el intestino grueso? Delgado. Yo diría que el intestino delgado es más importante y nos tenemos en cuenta. Y el intestino delgado tiene vellosidades que se llaman vasos quilíferos, ¿verdad?
Los vasos pilíferos se encuentran aquí, tapizan todo el interior de la capa más interna, que es la mucosa, ¿verdad? Entonces, en la mucosa se absorben los vasos pilíferos y lo llevan a todo este sistema de linfa, porque se llevan detritos y también se lleva grasas, y lo lleva ¿a dónde? A la cisterna de kilo, cisterna de kilo. ¿Por qué se llama cisterna del kilo? Porque almacena kilo. Porque viene de la palabra grasa, ¿verdad? Y pues yo no sé si sería el nombre propio de quien lo descubrió, pero es así. Es un sistema que además se lleva sistema linfático, toxinas, detritos, desechos, también se lleva grasas, ¿verdad? Eso es importante que lo conozcan, ¿verdad? Eso es el intestino delgado. En el intestino delgado se absorben la mayoría de los micronutrientes que el cuerpo necesita. Intestino grueso. Bueno, de esta diapositiva apréndanse dos cosas. Las arterias diagonales señales, que son de la arteria mesentérica superior, y cuál es el efecto simpático, ¿verdad? Disminución de la peristalsis, disminución de la secreción y disminución de la digestión. Con eso está bien. El concepto del plexo mesentérico de Auerbach y el plexo submucoso, que están en la segunda capa. La primera es la mucosa, la más externa es la serosa, y la parte en medio, pues, plexo mesentérico tiene que ver con la motilidad, aumento de la frecuencia, aumento de la fuerza, aumento del tono muscular, peristaltismo, digestión. Y el plexo submucoso tiene que ver con esto, con la producción hormonal de cualquier célula que produzca el intestino, ¿verdad? Regula también la absorción. Y la cisterna de kilo llega a todo el sistema linfático y también las grasas y los desechos en el intestino, ¿verdad? Intestino grueso. ¿El intestino grueso para qué sirve? Solo para almacenar popó y para absorber agua. El intestino tiene apéndice. ¿Qué es el apéndice? En el intestino grueso ascendente hay una prolongación que se llama ciego, ¿verdad? Y tiene una prominencia que le conocemos como apéndice, ¿verdad? Entonces, aquí hay una válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula ileocecal. Así como hay un esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, que es gastroesofágico, hay otra unión gastroduodenal, hay otra unión duodeno, yeyuno duodenal, y hay una unión ileocecal. Entonces, eso nada más, usted ve la estructura del intestino y le pone la válvula que usted quiera. Esta es bien importante, se llama válvula ileocecal. Es la válvula que une el intestino delgado con el intestino grueso, ¿verdad? Y el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, tiene una prolongación que se llama apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme es funcional en el periodo infantil porque tiene tejido linfático, tejido inmunológico, y da problemas cuando este apéndice se tapa, ¿verdad? Se puede tapar por parásitos, se puede tapar por una infección o se puede tapar por un fecalito. Un fecalito es un material, por eso no hay que comerse las semillas ni de chile ni de nada. Si usted se come una semilla de chile, ¿qué va a pasar? Le va a crecer una planta, le va a tapar el apéndice. Hay varias historias que dicen que todo lo que comas te va a tapar el apéndice. No es cierto. La mayoría de los pacientes que tienen apendicitis, ¿alguien aquí le da apendicitis? ¿A quién? A Nat. ¿Sí? Sí. ¿Y duele? No. ¿Te operaron? ¿Quién sabe? Sí. A ver. La apendicitis es una urgencia. La apendicitis es cuando se tapa el flujo intestinal del apéndice, que es la prolongación del ciego. Es una urgencia, si no se perfora y toda la popó se va a hacer. Es urgente, hay que esperar, ¿verdad? Hay dolor. Les dije que había dos puntos.
el punto de McCurdy, ¿va? Que es divides en 3 tercios, ombligo, cresta ilíaca de lo superior, en la unión del tercio medio al tercio lateral le hace presión y les duele. Lumpers, creo que se llama el signo. Les duele al flexionar, les duele al caminar, al brincar en esta zona, y es una urgencia. El paciente que llega con dolor en fosa ilíaca derecha, descarten una apendicitis hasta no demostrar el contrario. No quiere decir que el doctor Félix dijo que si tengo dolor aquí, pues ya tengo una. No, puede ser apéndice, puede ser cólico intestinal, puede ser ovario, pues. Sí, ese dolor se expande, o sea, no nada más se queda ahí, por ejemplo, cuando una persona quiere ir a defecar y se expande a la zona. Hay pacientes que tienen coproestasia, que almacenan mucho popó y les duele por distensión y ocasiona dolor. O sea, puede migrar ese dolor o irse hacia lumbar. Es una pero pues no es tan normal, más bien no es normal. Entonces, el intestino grueso, ¿qué hace? Solo el agua. Venían dos nombres. ¿Qué es el apéndice? Es la primera porción del intestino grueso, ¿verdad? Que es el ciego y el apéndice es la prolongación, ¿verdad? Las tenias, ¿qué son? Y las austras. Parásitos. ¿Has visto las popó de los borregos o de los animales? ¿Qué forma tiene la popó de ellos? Son bolitas. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llaman austras, ¿verdad? Es como cuando haces chorizo, que lo vas ahorcando. Entonces, esas austras son dilataciones para favorecer la motilidad y la absorción, para que se estanque un poquito ahí. Y luego siguen las tenias. Las tenias son tejido mesentérico. ¿Qué dijimos que era el mesenterio? Tejido Era el conectivo. mesenterio. El mesenterio era tejido Conectivo. era tejido. ¿No era músculo liso? Era parte, sí, pero que conecta a las vísceras con la pared posterior para que evita que se caiga. Entonces, las tenias son parte del peritoneo, ¿verdad? Que son estas líneas que vienen acá y que conectan el intestino al mesenterio para que no se caiga. Pues estás parado en el intestino, pues lo estarías del piso. Y las austras son las dilataciones, como estas dilataciones. Por eso la forma que tiene el intestino grueso, esas dilataciones que parecen chorizo, se llaman austras, ¿verdad? Se llaman austras. Eso es la válvula. ¿Cómo se llama la válvula? Válvula iliocecal. ¿Está abierta o cerrada? Bueno, siempre está, en su comodidad está colapsada en lo que pasa la comida del intestino delgado al intestino grueso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿dónde se convierte la comida en popó? ¿Cómo? Después de que pasa la válvula iliocecal. Oficialmente se llama popó o heces. Esta es la válvula. El apéndice es lo que se le tapa, orificio apendicular, apendicitis. El intestino está más vascularizado que nunca. ¿De dónde va a venir? Pues de la famosa arteria mesentérica superior. Va a dar una rama cólica, una rama iliocólica y una rama para el apéndice, ¿verdad? La arteria apendicular. Normalmente esta arteria apendicular viene de esta ramita, ¿verdad? Que es la arteria iliocólica. Pregunta el examen, ¿quién irriga al apéndice? Pues es la arteria apendicular, rama de la iliocólica. Después sigue la cólica media, hay cólica derecha y cólica izquierda. Por ejemplo, ¿de dónde viene la arteria cólica izquierda? ¿De dónde ha venido la arteria cólica izquierda? Dijimos que la arteria mesentérica superior va a llegar hasta la tercio medio del colon transverso. Todo lo demás va a ser la arteria mesentérica inferior. Y hay una anastomosis que les encanta preguntar, la famosa cara de Bruno, que es la unión de la arteria cólica media con la derecha y con la izquierda, como que se cara. Pero yo soy un de preguntas, porque no veo tanto
tanto interés. Colon ascendente y la mitad del colon transverso, arteria mesentérica superior. Colon transverso y cuerpo descendente, arteria mesentérica inferior. Partes del colon. Colon hacen unión ileocólica, apéndice uniforme, colon ascendente. De este lado derecho, ¿verdad? Le llamamos de este lado derecho, o más bien esta imagen se ve. Flexura cólica derecha y del lado izquierdo flexura cólica izquierda. Es donde hace, ¿cuántos grados hace? 90 grados, ¿verdad? Por eso es que el ser humano tiende a... ¿Quiénes son más estreñidos, los hombres o las mujeres? ¿Por qué? Porque son más ansiosos. ¿Alguien se ha preguntado? Hay un libro que se llama Salud Intestinal. Toda mujer lo debe leer. Normalmente la mujer tiene hasta 15 centímetros más de intestino que los hombres, ¿verdad? Y hay una unión en la pelvis donde hay 1 centímetro, cheque, 1 centímetro de distancia entre el intestino, donde hay popó, y los órganos genitales internos de la mujer. Por eso es que cuando están en la menstruación, cuando hay cólicos, todo eso inflama, o sea, inflama el intestino. Por eso es que las mujeres tienden a padecer muchísimo más de estreñimiento, de cólicos. Pero bueno, parte del colon ascendente después de la válvula ileocólica. Después sigue la flexura cólica derecha. ¿Quién la va a irrigar? Pues la arteria mesentérica superior con sus 2 ramas, ileocólica y cólica derecha. ¿De dónde nace la arteria del apéndice? De la ileocólica, ¿verdad? Si hay arterias, hay venas. ¿Dónde van a ir las venas? A la vena mesentérica superior, ¿verdad? Ahora, el colon transverso tiene su arteria. ¿Cómo se llama la arteria? ¿De dónde va a venir? La gran mayoría va a venir de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Y hay una comunicación, que yo le he dicho, hay una comunicación entre la arteria cólica derecha y la cólica izquierda. Se llama arteria marginal de Drummond, ¿verdad? Que conecta la cólica derecha y la cólica izquierda. Por eso algunos pacientes que tienen una trombosis o isquemia de una parte del intestino pudieran librarse con eso. El colon descendente y el sigmoideo tienen sus propias arterias. Sería la arteria cólica izquierda y una arteria propia que se llama arteria sigmoidea. ¿De dónde van a venir? De la arteria mesentérica inferior. Ya no, hasta la cólica media mesentérica superior. La parte venosa va a llegar a la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se va a unir con la vena esplénica y van a drenar en la vena porta hepática, ¿verdad? No así la vena mesentérica superior, que llega directo a la vena porta hepática. La vena mesentérica inferior no, primero se une con la esplénica y después ya desemboca en la vena porta, ¿verdad? Esto es un estudio, arteriografía. Algunos pacientes tienen trombosis. Hay una trombosis mesentérica superior que le llaman, hay una trombosis mesentérica superior, como se les necrosa todo el intestino, más como en pacientes diabéticos y en pacientes que fuman, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los plexos, hay un plexo, 2:30. Bueno, el plexo dientérico y su mucoso de Meitner están tapizando todo el intestino y es aplicable. Ahora, en el intestino solo funciona más el efecto simpático y parasimpático, ¿verdad? El efecto parasimpático, ¿qué es? Disminución de la peristalsis, disminución del tono, disminución de la secreción, ¿verdad? Y esos son varios tipos, el hábito corporal, porque normalmente el colon transverso. Hay pacientes que tienen caída del colon transverso, o sea,
Cuando puedan en su vida, háganse una radiografía, una placa simple de abdomen. Placas y. Para que vean cómo tienen el intestino, si está caído, si está cortado, si es un intestino retenedor de heces, si es un intestino con estreñimiento. Bueno, pregunta de intestino grueso. Cuando veamos pelvis, vamos a ver recto llano porque hemorroides, fístulas, es un problema. ¿Qué patologías hay en el intestino? Pues colitis, ¿qué es una colitis? Es la inflamación del intestino. Hay colitis nerviosa. Es multifactorial. Te puede dar colitis. Por ejemplo, fuiste a comer a los tacos Milton y el repollo estaba. O sea, se inflama. Hay colitis nerviosa porque van a tener examen y se pone el intestino. Y hay algo que se llama síndrome de intestino irritable. Colitis nerviosa, lo voy a poner porque son un montón de cosas. ¿Y la qué? La gastritis es una inflamación del estómago por hiperacidez. ¿Okay? Eso es gastritis. ¿Qué es una colitis? Es inflamación del intestino. Esta puede ser nerviosa, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y síndrome de intestino irritable. ¿Alguien de aquí ha notado un patrón? No levante la mano. ¿Alguien de aquí ha notado un patrón de dolor intestinal, en ocasiones diarrea y en ocasiones estreñimiento? ¿Verdad? Y a veces, durante la época del año, a veces puede estar muy bien y a veces estreñimiento al final del semestre, cuando termina el año, y periodos como que andas flojo del estómago, ¿verdad? Eso se llama síndrome de intestino irritable. Esos pacientes debutan con patrones normales, patrones diarreicos, flojos, heces flojas y patrones de estreñimiento. Síndrome de intestino irritable. Esto es porque la microbiota intestinal no está bien, hay que darle más repollo y cosas verdes a los bichos del intestino para que se regulen, ¿verdad? Cuando estén de vacaciones y ya hayan pasado todas las materias, les va a ir bien, pero cuando se enferme un familiar, cuando no tengan dinero, cuando vayan reprobando la materia, van a tener esos. Eso se llama síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es el tratamiento? Mucha fibra, mucha agua, todo lo que tenga que ver verde, probióticos. Ahora, existe lo que se llama colitis nerviosa, que tiene un componente emocional. ¿Okay? Cuando estés bien emocionalmente, tu vida será plena, pero cuando emocionalmente estés mal, por eso el segundo cerebro del cuerpo, ¿cuál es? El intestino. La gente que tiene intestinos sanos son pacientes y en la vida les va bien. Doctor, ¿y qué recomienda para tener un buen Pacientes- intestino? Espérense. Pacientes que tienen un intestino enfermo les va mal en la vida. Hay gente que va a cantar en la iglesia y les da diarrea al mismo tiempo.